Día 32 de este retiro espiritual de Cuaresma. Le pedimos a la Santísima Virgen María, nuestra Madre Hermosa, que nos ayude a vivir unidos a Cristo, que nos ayude a adherir nuestro corazón a ese amor tan grande que el Señor nos tiene, para que ella nos enseñe a estar como estuvo con San Juan frente a la cruz, perseverante, constante, y nosotros podamos recibirla como madre. Bendice, Señora nuestra, a la gran familia de Evangelio Vivo. Tu palabra, Señor, nos inspira, nos mueve a la conversión, a la santidad. Tu palabra es la fuerza que necesitamos cada día para alcanzar esa santidad. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Yo creo en la palabra de mi Señor. Del Evangelio según San Juan. Algunos de la multitud que lo habían oído opinaban: este es verdaderamente el profeta. Otros decían: este es el Mesías. Pero otros preguntaban: ¿acaso el Mesías vendrá de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Y por causa de él se produjo una división entre la gente. Algunos querían detenerlo, pero nadie puso las manos sobre él. Los guardias fueron a ver a los sumos sacerdotes y a los fariseos, y estos les preguntaron: ¿por qué no lo trajeron? Ellos respondieron: nadie habló jamás como este hombre. Los fariseos respondieron: ¿también ustedes se dejaron engañar? ¿Acaso alguno de los jefes de los fariseos ha creído en él? En cambio, esa gente que no conoce la ley está maldita. Nicodemo, uno de ellos, que había ido antes a ver a Jesús, les dijo: ¿acaso nuestra ley permite juzgar a un hombre sin escucharlo antes para saber lo que hizo? Le respondieron: ¿tú también eres Galileo? Examina las Escrituras y verás que de Galilea no surge ningún profeta. Y cada uno regresó a su casa. Palabra del Señor. El texto de ayer, que San Juan también nos presentaba, nos trae hoy esta situación. Jesús habló. Ellos decían: este es el Mesías. Otros decían: no, este no es el Mesías. Y hoy sigue la confrontación. Pero mucha atención a esto que sucede. Unos decían: él es un profeta. Otros decían: no, es un Mesías. Simplemente decían: es profeta. Y otros decían: no, es Mesías. Pero los que no creen tienen más argumento que los que creen. Los que creían que Jesús era un profeta simplemente lo afirman: es un profeta. Los que creyeron en Jesús como Mesías simplemente dijeron: es el Mesías. Pero los que no creyeron en Jesús ni como Mesías ni como profeta dieron mucho más argumentos. Dijeron: no, porque las Escrituras dicen, y dan razones bíblicas y argumentan mucho más. Es más, convencen al Sanedrín que Jesús no es ninguno de estos. Y preguntémonos para nuestra vida: ¿por qué a veces nosotros las cosas buenas, las cosas de valores, las cosas éticas, las cosas santas para nosotros no tenemos casi argumento? Casi no tenemos argumento, simplemente decimos y ya. Pero ¿cómo el mal sí argumenta? ¿Cómo el mal va dando razones? ¿Cómo el mal incluso va convenciendo? Porque ni siquiera Nicodemo, capítulo 3 de San Juan que ya habíamos visto, ni siquiera Nicodemo es capaz de rebatir esto que ellos le argumentan. Dice Nicodemo: nuestra ley no permite juzgar a alguien sin antes escucharlo. Y le caen encima: también tú te dejaste convencer. Y Nicodemo se quedó callado y cada uno se fue a su casa. ¡Wow! Increíble. Me parece increíble. ¿Por qué nos gana el mal? ¿Por qué el mal tiene más argumento? ¿Por qué? ¿Por qué un muchacho en el camino del mal convence a alguien en el camino del bien? ¿Por qué? No en todos los casos, ¿no? No en todos los casos, pero sí en la mayoría. ¿Por qué una persona que obra bien, que actúa bien, que tiene una alta moral, por qué
no es capaz de sacar al otro en el error inmoral o en el pecado, porque no es capaz de sacarlo para llevarlo al camino del bien. Y sí, el que está obrando mal es capaz de arrastrar al muchacho, al esposo, al amigo, al empresario, al empleado, porque sí es capaz de arrastrarlo por el mal, porque el mal tiene más argumentos. Es más, con razón, Isaías capítulo 5, versículo 20 dice, ay de aquellos que han cambiado, que llaman dulce a lo amargo, bueno a lo malo, hay de aquellos que han trastocado los valores del evangelio, porque estos hombres, los del Sanedrín, dicen, todos aquellos que creen en ese son unos malditos. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo el mal tiene esa astucia, esa capacidad? Bueno, hermanos, pensemos, también pongámoslo en nuestra práctica, en la práctica de nuestra vida, porque yo soy más capaz de las cosas del mal y tengo más argumento, y porque las cosas de Dios a veces me acobardan, porque me dan miedo. Es una reflexión que queda abierta ahí para que también nosotros nos dejemos convencer del gran amor del Señor. Hagamos oración. Señor, tú expones la palabra y muchos creen en ti. Tú hablas y muestras el camino del bien y solo los que quieran seguirte van en pos de esa palabra. No es obligatorio seguirte, es un regalo, es una decisión, es un estilo de vida. La fe es eso, es un estilo de vida, una manera de amarte, una manera de vivir. El pecado está siempre buscando la manera de desestabilizarnos, de sacarnos del contexto divino. Pero enséñanos a perseverar, Señor. Tú aguantaste estas humillaciones, estos insultos. Te querían apedrear, te querían arrastrar hacia el Sanedrín, pero tú con toda autoridad te abriste paso en medio de ellos. Que nosotros también sepamos abrirnos paso en medio de las dificultades, en medio de quienes nos agobia, en medio del mismo pecado. Sepamos abrirnos paso y caminar en pos de la santidad. Gracias, Señor, por amarnos tanto. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.